Bien, déjenme pongo su presentación. Bien, me dicen si tienen en pantalla la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, pues nos quedamos en la parte de análisis de a qué se refiere una interfase. A modo de resumen, mencionábamos que una interfase pues es una pequeña región muy, valga la redundancia, pues bueno, de tamaño menor, que simplemente representa pues una región intermedia pues entre dos fases. Entre dos fases, bueno, tenemos aquí un ejemplo, una fase alfa y tenemos una fase beta, donde mencionábamos que esa región interfacial pues es como la transición de una fase a otra. Obviamente se trata de una región donde vamos a tener pues propiedades, vamos a tener digamos propiedades intermedias justo en esta región. Y hablando de la medición de las mismas propiedades, pues en este caso la fase alfa, que tiene una propiedad medida diferente a la fase beta, por ejemplo aquí pues en esta grafiquita tenemos una propiedad alta, cualquiera que ésta sea para la fase alfa, tenemos una propiedad pequeña o menor para la fase beta, y la fase intermedia, que es bueno, no una fase, sino más bien la región interfacial, en la sección central, pues bueno, hay un cambio de propiedades, hay una transición. Las propiedades, pues bueno, van de la región cercana a la fase alfa, desde altas propiedades, hasta la región cercana a la fase beta, donde esas propiedades pues ya se empiezan a reducir, empiezan a decaer. Entonces, pues estamos hablando que estas propiedades son variables, ¿no? En esa región interfacial. Y bueno, estas regiones interfaciales, déjenme escribo por acá, que las regiones interfaciales pues son realmente muy pequeñas. ¿A qué se refiere con muy pequeñas? Pues bueno, van a tener pocos diámetros moleculares. Pocos diámetros moleculares. Estamos hablando de que, bueno, si tenemos moléculas de alguna sustancia, pues podemos decir que si acumuláramos una serie de capas de moléculas, si acumulamos entre aproximadamente 3 o 4 capas de moléculas, pues más o menos es el tamaño de una región interfacial, del orden de 3 o 4 moléculas. Entonces es una región pues realmente pues muy pequeña, ¿no? Si estamos hablando de que una molécula pues puede tener a lo mejor un tamaño en Armstrongs, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, si alguna molécula tiene un tamaño, no sé, de 10 Armstrongs, pues bueno, estaríamos hablando de que esa región interfacial, pues bueno, estaría representando 30 o 40 Armstrongs en realidad. Es una región, vamos a ponerle aquí que estas regiones interfaciales pues representan una proporción pues demasiado pequeña
demasiado pequeña con relación al total del sistema. Bien, con relación al total del sistema. Bien, voy a salir un poco de la presentación. Voy a copiar unas imágenes. Denme un segundito. Bien, estamos con el concepto entonces de pues una región interfacial, donde ya mencionamos que es una pequeña porción de un sistema donde se encuentra una transición, digamos, de propiedades entre una fase y otra, una fase alfa y una fase beta. Ahora, ¿por qué es importante pues analizar estas regiones interfaciales? Porque justo en estas regiones, pues bueno, se dan cierto tipo de fenómenos pues interesantes y que bueno, también definen el comportamiento de todo el sistema. Sabemos que, pues bueno, toda la materia pues está conformada por átomos, está conformada por moléculas, y que en un sentido clásico, digamos, de cómo se encuentran conformadas pues estas moléculas, pues simplemente las tomamos como si fueran pequeñas esferas, ¿sale? Como las que tenemos en pantalla. ¿Qué va a pasar? Que bueno, estas esferas pues tienen diferentes interacciones unas con otras. Si ustedes analizan, por ejemplo, pues esta primera imagen, si analizan, por ejemplo, pues un átomo que se encuentra, digamos, pues en el interior de un sistema, ¿qué va a pasar? Que, bueno, este átomo tiene una serie de interacciones con los demás. ¿Qué va a pasar? Bueno, átomo o molécula, en este caso, bueno, se refiere aquí moléculas. ¿Qué va a pasar con esta molécula? Pues bueno, va a tener una interacción con esta molécula, aquí donde estoy rayando, tiene una interacción con esta molécula, hay una interacción con esta molécula, con esta de aquí y con esta de acá. ¿Sale? Estamos hablando de que esta molécula, vamos a ponerle por ejemplo molécula A, y vamos a poner por aquí que la molécula A tiene una interacción con 6 adicionales. Vamos a poner aquí que la molécula A, y vamos a poner que es una molécula pues interna, tiene interacción con 6 adicionales. ¿Sale? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en una molécula que se encuentra pues cercana a la superficie? Vamos a suponer que esta línea, donde tenemos a las demás moléculas, vamos a suponer que esta me representa una superficie. Y bueno, vamos a asumir que todo lo que se encuentra a la parte inferior, pues me está representando pues un volumen. Ahora observen aquí que esta molécula superficial, a la cual le vamos a llamar B, pues tiene interacción solamente con cuatro moléculas más. Tiene aquí una interacción, otra interacción acá. Aquí tiene una
tercera interacción y acá tenemos una cuarta interacción. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo voy a escribir acá. Podemos decir que la molécula B que es superficial, pues tiene una interacción con solamente 4 moléculas adicionales. ¿Sale? Entonces, estas interacciones, ya sea de moléculas que se encuentran pues en el interior de una sustancia o de un sistema, van a tener pues un comportamiento realmente diferente con las moléculas que se encuentran en la superficie de algún sistema también, por esa diferencia de interacciones. ¿Sale? Entonces, los fenómenos de superficie, pues básicamente se van a referir a cómo son esas interacciones de las moléculas que se encuentran en la superficie. Y podemos escribir aquí, bueno, aquí donde tenemos espacio, o analiza, vamos a poner, analiza la interacción de moléculas en la superficie de un sistema. Sale nuevamente molécula A de la figura, bueno, las dos figuras son realmente iguales, tanto la primera como la segunda, representan exactamente lo mismo. La molécula A se encuentra en el interior, se encuentra en el volumen de un sistema, entonces hay una interacción mayor. Hay una interacción con 6 moléculas de la misma naturaleza. Y la molécula B, la que se encuentra en la superficie, pues bueno, solamente tendrá interacción con las moléculas adyacentes, bueno, las que se encuentran a los lados y las que se encuentran en la parte inferior de esa molécula. Obviamente, pues en la parte superior no hay nada porque ya ahí vamos a tener pues una interfase de un líquido con aire, por ejemplo, o un líquido con gas. Si hablamos de que estas moléculas pues son de agua, vamos a tener pues aquí pues pues una región interfacial. Toda esta región interfacial pues me está representando pues un sistema o una interfase de agua con gas. Y podemos ponerle aquí interfase de agua con gas. Sale que no es otra cosa más que pues la atmósfera. Bien, hagan estos esquemitas, hagan el siguiente. Están en inglés, pero bulk o inside, pues lo pueden traducir como volumen. De hecho, no hay como una traducción literal, digamos, de bulk.
pero en español lo manejamos como volumen, propiedades de volumen. Y bueno, superficie, surface, creo que todos conocemos esta palabra. Póngale por aquí, superficie. ¿Sale? Entonces, recuerden lo siguiente. Una molécula, como la A, aquí también, que se encuentra en el volumen del sistema, tendrá una interacción con una mayor cantidad de moléculas. 6 moléculas en este caso. ¿Y qué va a pasar con las fuerzas? Las fuerzas realmente se van a compensar, ¿sale? Unas con otras. Si hablamos de magnitudes vectoriales, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo un vector en esta dirección? Lo voy a poner en rojo. Este vector pues se va a cancelar con este vector se va a cancelar con este vector y este otro vector se va a cancelar con este mismo y así sucesivamente. En realidad no hay una fuerza neta, digamos, entre este sistema. Las fuerzas intermoleculares pues se compensan. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una molécula? Vamos a llamarle B para tener la misma designación. ¿Qué pasa con una molécula que se encuentra justo en la superficie de este sistema? Pues bueno, algunas fuerzas se compensarán. Por ejemplo, esta de aquí, con esta de acá se compensará. Pero ¿qué va a pasar con las otras fuerzas? Ya no hay una compensación aquí, en estos vectores que se encuentran en naranja, porque ya no hay moléculas en la parte superior que interaccionen con esa molécula B. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a generar pues ya una tensión, ¿sale? Y esa tensión que se está generando por la falta de moléculas y la falta de interacción, pues la vamos a conocer simplemente como tensión superficial. Tensión superficial. ¿Sale? Entonces algo tan sencillo, por ejemplo, un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la corrosión. La corrosión ocurre siempre en la superficie de un material. Ahora, ¿por qué no ocurre ese fenómeno de corrosión? ¿Por qué no ocurre de forma interna? ¿Por qué no empieza a corroerse desde el interior hacia afuera? Sino más bien es al revés, ¿no? Es de la superficie hacia el interior. Pues es precisamente por este mismo efecto, porque las moléculas en el interior pues están aglomeradas, están agrupadas y no hay una interacción, aunque suene lógico y suene redundante, las moléculas que se encuentran en el interior de un material pues no tendrán interacción con el oxígeno del ambiente y no existirá corrosión, no existirá oxidación. Por el contrario, pues bueno, las moléculas que se encuentran en la superficie tendrán interacción, reaccionarán con el oxígeno que se encuentra en el ambiente y entonces se generará esa capa de óxido pues en la superficie, ¿sale? Pero son fenómenos de superficie. Por eso es importante analizarlos, por la interacción que existe entre las moléculas de la superficie con la otra fase, ¿no? Me dicen cuándo podamos cambiar. ¿Listo, jóvenes? No te escuché muy bien. Otra vez, por favor.
No te alcanzo a escuchar. ¿Tienes alguna pregunta? Bien, vamos a ver si se le restablece su red a su compañero. En cuanto tengan alguna pregunta o duda, adelante. No pasa nada si me interrumpen. Tengo mi pantalla completa y no los veo, ¿sale? Bien, cambio de diapositiva. Si necesitan también en algún momento que me regrese, me dicen. Sale, esto mismo que explicamos, pues lo vamos a escribir rápidamente en conceptos. Y vamos a escribirlo acá. Vamos a poner si tenemos una interfase. Que sea de sólido, perdón, de líquido con gas. Pues bueno, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner que los átomos y las moléculas pues tienen interacciones moleculares, pues obviamente. ¿Sale? Existen interacciones moleculares. Y eso se traduce en pues energías y en reactividades. Vamos a ponerle aquí. Esto es energías y reactividades. ¿Sale? Vamos a tener entonces energías y reactividades. Y estas energías y reactividades van a depender de su posición. ¿Sale? Estas dependen de su posición. ¿A qué se refiere? Pues bueno, si se encuentran en el volumen o en el bulk, o si se encuentran en la superficie. ¿Sale? Recuerden que de acuerdo a la figura o a la imagen que vimos con anterioridad, pues bueno, esta posición, si se encuentran las moléculas en el interior de un sistema o justo a la superficie, pues me van a representar una diferente energía y una diferente reactividad. Y de aquí vamos a poner dos cuestiones. Vamos a poner moléculas en el volumen de una fase, vamos a ponerle las moléculas que se encuentran en el volumen de una fase o en la sección interna. Pues bueno, se dice que experimentan un campo uniforme de fuerzas. Vamos a poner aquí que experimentan un campo uniforme. Experimentan un campo uniforme de fuerzas. Y bueno, podemos poner que estas fuerzas se compensan.
se compensan unas con otras. Y bueno, por otro lado tenemos las moléculas de superficie. En la superficie de una fase y vamos a ponerle que experimentan un campo no homogéneo de fuerzas. Un campo no homogéneo de fuerzas. Y vamos a poner que, bueno, aquí ya no tenemos fuerzas compensadas, sino más bien se va a generar pues una tensión. Y a esa tensión le vamos a llamar superficial. Sale, es básicamente los dos ejemplos que habíamos mencionado. Sale, entonces nosotros podemos decir que tenemos, pues vamos a suponer que tenemos aire, tenemos oxígeno, y en la parte inferior pues tenemos a las moléculas. ¿Sale? Las moléculas que se van a encontrar pues cercanas a la superficie o justo en la interfase del líquido con aire. ¿Sale? Aquí se va a generar pues una tensión superficial. ¿Sale? Y podemos poner aquí a lo mejor estos vectorcitos que van a representar pues esos vectores de tensión. Son fuerzas que no están compensadas porque ya no hay más con qué interactuar más bien. ¿Sale? Caso contrario de las moléculas que se encuentran pues en el interior, vamos a tener pues fuerzas compensadas. Sale entonces nuevamente pues a lo que se encuentra en el interior le vamos a llamar pues volumen. Tiene otro nombre, también se le llama seno de una fase, o también se le llama pues en el vocablo inglés pues bulk. Sale todo lo que se encuentra en el interior. Profe, Dime, te escucho. ¿podría repetir eso último de bulk como el concepto? Creo que no lo entendí bien. Ok, no hay un concepto, no hay una traducción literal al español. De hecho, cuando, digamos, en el ambiente de investigación o cuestiones de ese tipo nos referimos a propiedades de totales, digamos, de un material, nos referimos simplemente a como bulk. Imagínate que tienes tu celular, por ejemplo. Tu celular, pues el bulk, digamos, del celular, pues es todo lo que se encuentra en el interior. ¿Qué tienes en el interior? Pues bueno, tienes el circuito integrado, tienes pues todos los componentes electrónicos. Es un cuerpo que tiene pues un volumen, ¿no? Entonces, todo lo que conforma el interior de tu teléfono celular, pues vamos a llamarlo como bulk, como volumen, por decirlo de esta forma. Y todo lo que se encuentra en la superficie, ya la carcasa, la pantalla, pues es eso, ¿no? Es una superficie como tal. Entonces, la interacción que tú tienes entre el volumen y la superficie, pues es distinto. ¿Qué va a pasar? Los componentes en el interior, los que se encuentran en el bulk o en el volumen
o en el seno de la fase, todos esos componentes van a interaccionar unos con ellos. ¿A qué me refiero? Imagínate que en el interior se encuentra tu circuito integrado que interacciona con algún conector, que interacciona con algún tipo de pin, ¿no? De soldadura, no sé, etcétera. Todo, digamos, va interconectado, ¿no? En el interior. Hay fuerzas, digamos, que se compensan, por decirlo así, entre los componentes del interior. Pero ¿qué va a pasar con la superficie? La superficie no tiene, digamos, alguna interacción adicional, salvo pues nuestras manos, ¿no? Nosotros directamente no podemos tocar el circuito integrado, porque se encuentra en el interior, obviamente. Pero sí tenemos una interacción directa con la superficie del material. Entonces, el concepto de bulk no es otra cosa más que el cuerpo en sí, o el interior del cuerpo. El volumen de ese cuerpo es como si extrajeras la superficie y tomaras los átomos del interior. Ok, profe, No sé me si... quedó bastante más claro. No, sí, sí lo entendí bastante bien. Gracias. De nada. Dame un segundito. Un segundo. Estoy tratando de buscar aquí alguna imagen representativa, pero no encuentro alguna que quizá pudiera ayudar. Bueno, a lo mejor esto nos ayuda. No, mejor no. Ok, bueno, poco a poco vamos a ir conociendo este concepto de bulk. Solamente recuerden, bulk, vamos a verlo como si fuera el interior o las moléculas que se encuentran en el interior de un cuerpo. Y bueno, ya por otro lado, vamos a tener las de superficie. ¿Sale? O dicho de otra forma, si ustedes tienen un casito con agua, el bulk de ese sistema de agua pues representa las partículas o las moléculas que se encuentran por debajo de la superficie, ¿sale? Las moléculas interiores. Y bueno, las moléculas de superficie son solamente las que se encuentran en esa interfase, ¿no? Entre el líquido y el gas o la atmósfera. Ok, pues sí, sí, sí me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Sí, de nada. Ok, bueno, cambio de diapositiva. Entonces, moléculas de volumen tienen propiedades diferentes a las moléculas que se encuentran en la superficie. ¿Sale? Entonces tenemos volumen, seno o bulk, y en la parte superior pues simplemente le vamos a llamar superficie. Y nos vamos a enfocar en estas moléculas, en las de superficie. Bien, me dicen si puedo cambiar. Listo, voy a cambiar. Ya, profe. Perfecto. Y para cambiar, pues bueno, necesitaré nuevamente una imagen de las que ya habíamos presentado, simplemente para tenerla ahí de referencia. Sale, entonces tenemos pues una superficie en esta región y tenemos el bulk, y de hecho dice inside, o sea, es lo de adentro, ¿sale? O el volumen pues del cuerpo. La superficie solamente son los átomos que están en una interfase.
En este caso, la interfase es agua o líquido con gas. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que los átomos de bulk o los átomos de volumen, pues tienen fuerzas intermoleculares que son compensadas, ¿sale? Y por otro lado, las fuerzas o los átomos, las moléculas que se encuentran en la superficie, pues bueno, no hay nada más con qué interaccionar, salvo los átomos que se encuentran o moléculas que se encuentran pues a los lados y en la parte inferior. En la parte superior pues no hay nada. Y como no tenemos nada, pues esas fuerzas pues simplemente no se van a compensar y tenemos una tensión superficial. ¿Sale? Entonces vamos a manejar ese concepto de tensión superficial. ¿Sale? Y por otro lado vamos a manejar un concepto llamado energía libre superficial. Son dos conceptos diferentes, no son lo mismo. ¿Sale? Pero vamos por pasos. Entonces, primer paso, fuerzas intermoleculares que generan una distribución, digamos, de fuerzas homogéneas. Y por otro lado tenemos moléculas en la superficie que me generan una tensión superficial por la falta de compensación de esas interacciones que hay pues en la superficie. Ya no hay una interacción real. ¿Sale? Entonces, si nosotros pues analizamos, por ejemplo, imagínense que tenemos pues un cubito, bueno, no un cubo, ya no lo hice como cubo, pero imagínense que esto me representa pues una muestra de agua, por ejemplo, o de un fluido, ¿sale? Obviamente pues esta muestra de agua está contenida en algún recipiente, no lo voy a dibujar, primero porque no sé dibujarlo y la otra es pues para una mejor visualización, ¿sale? Entonces tenemos aquí pues una superficie y esta superficie pues tiene un área, obviamente. Y lo que se encuentra en el interior, todo lo que se encuentra en el interior, le vamos a llamar, pues ya, aunque parece que sale este vector de la superficie lateral, recuerden que es un volumen, ¿sale? Y le vamos a poner aquí, pues volumen o bulk, simplemente. ¿Sale? Entonces, el tamaño de la superficie tiene asociada una energía de interacción, una energía llamada energía libre superficial. Y vamos a poner aquí las moléculas de superficie de una superficie tienen asociado una energía denominada energía libre superficial. Denominada energía libre superficial. Y bueno, ¿qué sucede con esta energía libre superficial? Si el área de la superficie aumenta, vamos a poner acá, si el área de una superficie aumenta, pues ¿qué va a pasar? Que la energía libre superficial también va a aumentar. Vamos a poner aquí la energía libre superficial,
pues aumenta también. Y bueno, al revés también ocurre lo mismo, ¿no? Si tenemos una superficie, cualquier superficie, puede ser de un sólido o de un líquido, todo cuerpo, primero que nada, todo cuerpo tiene una energía, ¿sale? Ustedes mismos tienen una energía que, bueno, viene directamente, ¿no? De la transformación de la energía, pues de los alimentos, a través de la generación de proteínas, etcétera, oxígeno, el oxígeno que respiramos, pues bueno, da energía a las mismas células. ¿Sale? Tenemos una energía interna. Cada cuerpo tiene una energía interna, pero asociado a esa energía interna, si solamente analizamos la superficie de un cuerpo, pues un cuerpo tendrá también, perdón, una superficie tendrá esa energía libre, una energía superficial. ¿Sale? Entonces, si el área de una superficie pues incrementa, su energía será mayor. Si un área pues es cada vez más pequeña, pues esa energía libre pues también tiende a disminuir o tiende a reducirse. Y bueno, en el término técnico, vamos a poner que la energía superficial se define se define como el exceso de energía, se define como el exceso de energía de la superficie de un material Bien, la energía superficial se define como el exceso de energía de la superficie de un material que ocasiona que se rompan los enlaces intermoleculares. Que se rompan los enlaces intermoleculares dando lugar a una superficie nueva. Dando lugar a una superficie nueva. Sale, básicamente se refiere a lo siguiente, pues es la energía necesaria para romper pues una superficie. Y cuando rompemos una superficie, ¿qué existe? Pues bueno, existe hablando de un sólido, existe un agrietamiento y esa grieta pues me va a generar dos superficies nuevas. ¿Sale? O simplemente si ustedes tienen algo, no sé, un pedazo de unicel, por ejemplo, ese pedazo de unicel, pues bueno, tiene una energía de superficie asociada a la misma estructura, digamos, pues del unicel. Si ustedes pues doblan el unicel hasta que se rompa, pues van a formar dos superficies nuevas que inicialmente no estaban. ¿Sale? Entonces la cantidad de energía necesaria para generar pues esas dos superficies nuevas las vamos a conocer como energía libre superficial.
Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. Bien, cambio de diapositiva. Y jalo otra imagen. Y bueno, no confundir los dos conceptos. Por un lado tenemos el concepto de tensión superficial y por otro lado tenemos el concepto de energía libre. La energía libre, como ya mencionamos, se refiere a la energía necesaria para romper pues, una superficie, para romper esos enlaces intramoleculares. Y tenemos la relación, ¿no? Entre más grande sea la superficie, pues bueno, esta tendrá una mayor energía libre superficial. Y por otro lado tenemos el concepto de tensión superficial. Esta tensión superficial, como su nombre lo indica, se da pues, solamente en una superficie. ¿Y por qué razón? Se da porque hay una descompensación, digamos, pues, de las fuerzas. ¿Sale? Hay una interacción diferente con las moléculas. Y nuevamente tenemos el mismo caso, ¿no? En esta imagen, moléculas en el volumen, moléculas internas. Eh, hay una interacción, digamos, entre moléculas vecinas que me llegan a cancelar, pues básicamente, pues estas fuerzas. ¿Sale? Observen aquí estos vectores, hay interacción, pero entre estos mismos, pues tienden a cancelarse y no hay una interacción neta, ¿no? Digamos, entre algo que me pueda generar, pues, una reacción, digamos, pues, de forma espontánea. ¿Y qué pasa, por ejemplo, pues en esta molécula que se encuentra cercana a la superficie? Hay una descompensación, digamos, en la interacción. Si bien aquí tenemos, pues, en esta dirección, en este vector, pues se compensa con el que se encuentra a un lado, pero estos tres en la parte inferior no tienen nada con que compensarse hacia la parte superior. ¿Y qué va a pasar? Que entonces vamos a tener, pues, una serie de reacciones. ¿Y esas reacciones qué van a hacer? Pues bueno, vamos a tener una fuerza, una reacción en este sentido, una reacción en este sentido, una reacción en este sentido, y a estas son las que les vamos a llamar tensión superficial. ¿Sale? Entonces, son dos conceptos distintos. Toda la superficie de esta imagen, todo lo que representa pues el agua, tiene una energía libre, pero la tensión superficial se refiere solamente a las fuerzas no compensadas de una molécula. ¿Sale? Y esas fuerzas que no son compensadas o sus reacciones, pues bueno, son la causa por la cual pues un mosquito de pequeño tamaño puede posarse, ¿no? sobre la superficie del agua. Se puede posar, pues bueno, está interaccionando pues con estas fuerzas, con esa tensión superficial y pues bueno, se podrá quedar ahí sin hundirse. Si no existieran estas fuerzas de tensión superficial, si todas las fuerzas por alguna razón estuvieran compensadas, pues bueno, al no existir una interacción de la superficie, de las moléculas de superficie con otra fase, pues simplemente no existiría este fenómeno, ¿no? A lo mejor el mosquito pues simplemente se hundiría.
¿Sale? Entonces, dos conceptos: energía libre superficial como su nombre lo dice, pues es una energía de una superficie, obviamente, ¿sale? Pero se refiere a la cantidad de energía. Lo voy a volver a escribir nuevamente para tener los dos conceptos: cantidad de energía necesaria para romper enlaces intermoleculares y generar superficies nuevas. ¿Sale? Por otro lado tenemos el de tensión superficial. Y bueno, aquí nos vamos a referir pues a la energía generada o bueno, no es una energía en sí, sino más bien se refiere a una fuerza. ¿Sale? Fuerza generada por las moléculas superficiales a causa de una falta de interacción. ¿Sale? A causa de una falta de interacción con otras moléculas. ¿Sale? Ahí tenemos los dos conceptos: energía libre superficial, energía total de una superficie. ¿Sale? Y que en el momento en que yo supere pues ese valor de energía superficial voy a ocasionar pues una ruptura, ¿no? Una ruptura. Y se van a generar superficies nuevas. Por ejemplo, no es lo mismo pues un cartón, por ejemplo, que un acero del mismo espesor. Son láminas, una laminita de cartón y una laminita de un acero. Cada uno de estos tiene diferente energía superficial. Si hablamos de que es la misma área, diferente material, tienen diferente energía superficial. El cartón se va a romper más rápido, tendrá una energía libre superficial menor, y el acero pues requeriremos una gran cantidad de energía, ¿no? para romperlo y para separarlo en dos superficies. Entonces, esa energía superficial se refiere a esa cantidad, ¿no? de energía para generar una rotura, básicamente. Y la tensión superficial, bueno, en este caso, en esta interfase de líquido con gas, pues se refiere a las fuerzas no compensadas que me van a generar pues una fuerza superior a falta de esa interacción con las moléculas. ¿Sale? Esos son los dos conceptos entre energía libre superficial y entre tensión superficial. Bien, copio otra imagen. Así los voy a traer toda la clase, quitando y poniendo.
Bien, entonces en estos fenómenos de superficie, pues nos vamos a enfocar más en el aspecto de la tensión superficial. Y por ahí tenemos algo llamado también concepto mecánico de tensión superficial. Vamos a ponerlo por aquí como concepto de tensión superficial. Sale como otro punto de análisis. Y pues bueno, en este caso, en este concepto mecánico, concepto analítico, digamos, pues de tensión superficial, pues imaginamos nosotros que tenemos pues pues un líquido, digamos, contenido en algún sistema. Vamos a poner por aquí simplemente líquido. Y asumimos que este líquido, pues bueno, una vez que se encuentra contenido, vamos a poner pues una pequeña varilla, una varilla que es movible. Esta varilla es esta región, sale desde el punto A hasta el punto B. Es una estructura, una varilla, un alambre que es móvil. ¿Y hacia dónde se va a mover? Pues bueno, yo lo puedo mover hacia la parte inferior. ¿Sale? Como ustedes observan, hay un desplazamiento, ¿no? entre estos dos puntos, entre este punto A y entre este punto A'. ¿Sale? Aquí voy a generar un desplazamiento entre este punto y entre este de aquí. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Que al momento de que yo desplazo pues estos dos puntos A y A', pues estoy generando una distancia delta X. Estoy generando pues un desplazamiento. ¿A través de qué? Pues bueno, de la aplicación de una fuerza. Ahí tiene un cuadrito, ese cuadrito puede representar como una especie de pesa, pero simplemente vamos a decir que tenemos aquí pues una fuerza F. Y bueno, si aplicamos pues una fuerza para desplazar el alambre, pues vamos a tener lo siguiente. Si nosotros estamos aplicando una fuerza y estamos generando o desplazando pues ese alambre a una distancia delta X, vamos a tener la siguiente relación. Fuerza que multiplica a delta X, pues esto en realidad es un trabajo. Esto es W. ¿Sale? Siempre que nosotros pues multiplicamos una fuerza por una distancia, estamos generando el trabajo. Y ahora vamos a ponerle pues a esta la ecuación número 1, por ejemplo. Y vamos a tener una segunda ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? Pues bueno, la segunda ecuación es que la fuerza va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a una fuerza por unidad de longitud. A esa fuerza por unidad de longitud, que no es otra cosa más que la tensión superficial, le vamos a llamar gamma. Y esta variable gamma la vamos a multiplicar por 2 veces la variable d. La variable d, pues bueno, está representada por esta distancia, por esta longitud, ¿sale? Básicamente, pero estamos hablando de que tenemos dos superficies. ¿Cuáles son esas superficies? Pues bueno, a lo mejor se están generando dos regiones. ¿Cuáles son esas regiones? Pues bueno, desde este punto A hasta este siguiente punto B, puedo decir ahí que tengo la superficie, la interfase solamente del líquido, digamos, con el alambre nada más. Pero el momento en que estoy jalando pues este alambre hacia la parte inferior, estoy generando ya una interfase adicional y estoy generando otra superficie. ¿Sale? Voy a tener aquí esta otra superficie donde ambas pues tienen una distancia d. De ahí que, bueno, si sumamos nosotros las distancias,
de la superficie 1. Vamos a ponerle aquí superficie 1. Y si tenemos pues la otra distancia de la superficie número 2, pues de ahí viene esta variable, ¿no? Este concepto de 2D. Dos veces esa distancia porque tengo dos superficies. Y ahora, este factor gamma pues representa como tal la tensión superficial. Si nosotros sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, pues básicamente vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el trabajo, yo sustituyo este factor de fuerza por lo siguiente, voy a tener gamma que multiplica a 2 veces D y voy a tener que esto va a multiplicar pues a delta X. Perdón, jóvenes, se me fue la red un momento. Me dicen si tienen la presentación en pantalla todavía. Sí, profe. Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esto es una demostración muy pequeña, muy sencilla, simplemente para encontrar a qué se refiere esa energía, esa tensión, perdón, superficial. ¿Sale? Entonces, aquí sustituimos la ecuación 2 en la ecuación número 1 y ahora vamos a tener lo siguiente, que esta W, este trabajo, pues va a ser igual pues, a la tensión superficial por 2 veces la longitud, digamos, de estas superficies por delta X. Ahora, si nosotros tenemos pues una distancia que va a multiplicar o dos distancias más bien que van a multiplicar pues a un factor de delta X, en realidad lo que estamos analizando es una superficie, ¿sale? Dos magnitudes lineales, distancia y X, distancia y en este caso el desplazamiento, pues es un área. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener la siguiente condición, donde W va a ser igual pues a esta energía de tensión superficial por un incremento de área. ¿Sale? Incluimos al 2 porque son dos superficies, son dos secciones que están interaccionando y entre estas dos están generando pues la misma área. De ahí que solamente se deja este factor de delta A. Es un incremento de área. Si nosotros pues ya de aquí despejamos la tensión superficial, vamos a encontrar que esto va a ser igual pues a un trabajo W dividido entre delta A. Y esta última por ahí enciérrenla. Y ahorita en la siguiente diapositiva escribo qué significa cada una. Profe, Dime, ¿te escucho? ¿sí me escucha? Sí, te escucho, dime. Disculpe, a mí no me quedó muy claro por qué se toma dos veces la distancia. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Sí, esta distancia, ok, déjame borro esto. Esta distancia, al momento de que ocurra el desplazamiento, te va a generar dos superficies. Entonces, imagínate que este alambre inicialmente se encuentra aquí. ¿Sale? Entonces, en realidad no tienes absolutamente nada. O sea, me refiero a que solamente tienes el líquido que está en azul, pero no tienes a lo mejor pues aire, ¿no? En esa región. No tienes una interfase real, solamente tienes esa distancia.
Es como si fuera no sé, a lo mejor una jeringa, ¿no? Si tú tienes el émbolo, pues, de la jeringa, tú puedes tener a lo mejor agua o algún fluido contenido en esa jeringa, y al momento en que tú vas jalando el émbolo, pues a lo mejor puede entrar aire y ya vas a tener dos interfaces en el interior. Ya vas a tener el líquido y ya vas a tener un poco de aire, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Si tú jalas pues esa jeringa, el émbolo de esa jeringa, una cierta distancia, pues ahora vas a tener dos superficies, ¿sale? Esas dos superficies, pues bueno, es primero que nada la superficie original, digamos, cuando el émbolo está hasta arriba, digamos, tratando de presionar pues al líquido hacia el otro extremo, ¿sale? Aquí tienes una superficie 1. Y en la parte inferior, ya cuando jalas, cuando aplicas una fuerza y tienes un desplazamiento, digamos, pues de ese émbolo, pues aquí ya vas a tener una superficie adicional, ¿sale? Vas a tener ahora, pues dos superficies. Superficie número 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta superficie 1 tiene pues una distancia de A a B, pues 1, y adicional a esto, como se está generando pues otra superficie, la superficie del alambre, digamos, pues ya la original, pues aquí vas a tener pues otro valor de D. Son dos superficies, digamos. ¿Qué superficie? Pues básicamente la superficie del fluido, del líquido, y por otro lado tienes la superficie del aire, ¿sale? Entre esas dos pues tienen una distancia total de D. Y como estamos analizando pues la fuerza generada en esa interfase, pues entonces vas a tener 2D. ¿Sale? Básicamente surge de ese factor, de ese efecto. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Bien, entonces tenemos esa última ecuación. Me dicen si ya la escribieron para cambiar este diapositiva. Ya le, profe. Perfecto. Sale, entonces al final vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir por la misma ecuación. Va a ser igual a W dividido entre delta A. Vamos a ponerle tensión superficial. W representa este trabajo. Delta A, pues bueno, representa un incremento de área. Y vamos a tener lo siguiente, vamos a decir que entonces la tensión superficial pues me está representando el trabajo necesario para formar una unidad de área superficial. Y por lo tanto, como estamos hablando, estamos mezclando conceptos, ¿no? Tensión superficial mencionábamos primero que se refiere a esas fuerzas no compensadas de las moléculas que se encuentran en la superficie. Pero de acuerdo a este concepto, a este pequeño análisis, pues bueno, nos encontramos en que la tensión superficial es igual al trabajo sobre el área. Y básicamente se refiere a esta cuestión, el trabajo necesario para formar una unidad de área superficial. Y básicamente pues este concepto de tensión superficial pues está relacionado con la energía libre.
Y bueno, vamos a mencionarlo de la siguiente forma. Este concepto está referido a la energía libre por unidad de área superficial. Si la energía libre es alta, pues bueno, entonces la tensión superficial de algún sistema pues también será alta. De esa forma podemos relacionar, digamos, pues ambos conceptos. Podemos decir si la energía libre superficial es alta, pues bueno, entonces requeriré un trabajo más grande para poder formar superficies. Por lo tanto, pues la tensión superficial será alta también, o será mayor. Hay una relación directa entre estos dos factores. Recuerden, energía libre, capacidad de energía que yo necesito para formar dos superficies. Y la tensión superficial, pues bueno, es una fuerza que me está indicando una tensión, valga la redundancia, ocasionada en la superficie por falta de interacción de las moléculas. Si la energía libre es alta, entonces la tensión superficial también va a ser alta. Y bueno, directamente analizando la tensión superficial, es igual al trabajo sobre al incremento de área. Pues bueno, ya podemos desglosar, digamos, pues esta W en simplemente fuerza por distancia, dividido entre el área, o delta A, y vamos a tener lo siguiente. Fuerza pues en newtons, que va a multiplicar a una distancia, que son metros, dividido entre metros cuadrados, y vamos a tener lo siguiente, que entonces la tensión superficial pues la vamos a medir en newton sobre metro. O a lo mejor en el sistema, en el CGE, centímetro gramo segundo, pues lo vamos a tener en dinas sobre centímetro. Bien, ¿me dicen cuándo podamos cambiar? Listo. Bien, perfecto. Sale nuevamente. Tensión superficial. Lo vamos a describir como gamma.
y vamos a ponerle originada por el desbalance de las fuerzas cohesivas cercanas de las moléculas cercanas a la superficie. Y bueno, nuevamente, en unidades de Newton sobre metro o en unidades de dinas sobre centímetro sobre centímetro simplemente. Y la energía libre superficial la vamos a manejar con la variable G subíndice F y se refiere pues a la energía requerida para generar superficies nuevas. Energía requerida para generar superficies nuevas pues a través de la ruptura de enlaces moleculares, a través de la ruptura de enlaces moleculares. Y bueno, esta la vamos a manejar en términos de energía en joules sobre el metro cuadrado, principalmente. O sea, a pesar de que, pues, la tensión superficial, pues, depende de la energía libre superficial, pues, la tensión superficial solamente se refiere a fuerzas no compensadas de moléculas que se encuentran cercanas a la superficie. Unidades, pues, Newton sobre metro. Y la energía libre, como ya mencionábamos, pues bueno, se refiere a la cantidad de energía que yo requiero para separar pues una superficie y generar dos nuevas. Esa cantidad de energía, pues bueno, por unidad de área, es la energía libre superficial. Y bueno, entonces si tengo una gran cantidad de energía superficial, pues bueno, de forma general, pues tendré también una tensión superficial mayor. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, yo creo que vamos bien. Ok, perfecto. Bien, tengo que regresar al campus principal, tengo que revisar unas cosas. Yo creo que la dejamos aquí el día de hoy. Y nos toca clase el día jueves.
Ok. Nos vemos entonces el día jueves. Si no tienen alguna duda adicional o comentario. Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Es que no alcancé a notar algunas cosas. Otra vez, por favor. No te escuché muy bien. Otra vez, por favor. No te escuché muy bien. Y si puede regresar a la diapositiva anterior porque no alcancé a notar la última parte. Claro, ya está ahí. Sí. Listo, profe, ya le tomé captura. Ok. Sí, de nada. Perfecto. Bien, jóvenes. Entonces, aquí le dejamos y nos vemos entonces el día jueves, ¿sale? Sale, Bueno, profe, muchas mañana gracias. con las transiciones. Sale, gracias. De acuerdo, profe. Sale. Hasta luego. Que tenga buen Cuídense. Hasta luego, profe. Bye. Todos. Adiós.